garantizar las operaciones de Petroperú según un acuerdo con el Banco de la Nación. Y se habla de estos 287 millones de dólares con emisión de bonos y refinanciación de deuda. Que los más escépticos y críticos han dicho, hemos caído en lo mismo. A pesar de que se negó en todos los idiomas que iba a haber un nuevo rescate, este es un nuevo rescate y nada parece indicar que no vengan otros más. ¿Usted coincide con estas críticas? Sin lugar a dudas. El ministro, cuando asumió, una de las preguntas que le hicieron era Petroperú, y él dijo que no iba a haber ayuda económica, no iba a haber entrega de dinero, pero luego dijo que sí iba a autorizar un aval. Ajá. Y él mismo informó a la población de que que había firmado una carta dirigido a los auditores en el sentido de que el Estado peruano iba a dar un aval a Petroperú. El problema de ese mensaje es que no tenía techo, no tenía un monto ni unas condiciones. Eso es muy importante, porque si no los desembolsos pueden ser de secula seculorum, es un problema, claro, el hoyo negro se hace un problema permanente. Y estamos hablando de una empresa donde, si sumas todo, puede alcanzar hasta 2 puntos del Producto Bruto Interno del Perú. Entonces, es una empresa de todos los peruanos, pero que tiene que reestructurarse, que tiene que reducirse costos, que tiene que ser con metas que se monitoreen trimestre, semestre y anualmente, de tal manera que conseguimos un socio de primer nivel, se hace un fideicomiso, pero todo cargando a condiciones, porque si no hay condiciones, este problema es un gran problema para el próximo gobierno. Correcto. Esta emisión de bonos por más de 287 millones se da al amparo de una ley, la ley del endeudamiento del sector público para el año fiscal 2025, que faculta al Ejecutivo a desarrollar operaciones financieras. En palabras sencillas, ¿qué supone esto? Porque decían, no, pero no se está, el aval del Estado está siempre. El aval del Estado está siempre porque la empresa es estatal, así que cualquier deuda que asuma la empresa siempre va a terminar del Estado. Pero ¿qué cambió con esta norma y qué supone la emisión de estos bonos en palabras sencillas? ¿Cómo perjudica a la economía nacional, digamos, a las finanzas públicas? Significa que el capital de trabajo de Petroperú está en condición de negativo. Significa que Petroperú, si no recibe estos auxilios, estos rescates, no puede importar crudo, no puede atender las necesidades del mercado interno. La situación de Petroperú es verdaderamente preocupante. Y si a eso le añades que no se ha avanzado con la rapidez que las circunstancias exigen, se ha ido por el camino normal de las leyes vigentes, no se ha pedido a la Junta General de Accionistas un fast track, un expediente rápido que lleve a un reestructurador de primer nivel internacional con acreditada experiencia que haya ayudado a la empresa colombiana, a la empresa chilena de hidrocarburos, porque Petroperú no es la única empresa estatal de hidrocarburos que ha tenido problemas en la historia. Hay casos, pero eso te da una credencial de primer orden ante el mercado, tanto nacional como internacional, porque los acreedores en parte son bonistas internacionales desde Nueva York y distintas partes del mundo. Entonces es necesario que se haga lo que se anunció en su momento y que el directorio que renunció planteó como esencial para poder salvar a Petroperú sin causar un problema mayor a las cuentas de todos los peruanos, porque lo que se le da a Petroperú se le quita a otros sectores que están en necesidades angustiantes, como de anemia, desnutrición, inseguridad, problemas de educación, problemas de salud que golpean a todos los peruanos. Entonces hay que actuar con la máxima responsabilidad. Esto no es para manejarlo con brocha gorda, esto hay que manejarlo con los mejores. Sí, estaba leyendo una publicación del exministro David Tuesta. Dice, la reciente emisión de bonos es un mini rescate que evidencia la falta de liquidez absoluta de la empresa. El problema no termina aquí, vendrán más, este año y los siguientes. Lo más grave es que pese a existir activos listos para ser vendidos y generar caja, no se ve nada. Nos están tomando el pelo mientras la deuda se traslada al Estado y en última instancia a los contribuyentes. Por eso le preguntaba, ¿ahí está la trampa?
es que en realidad es un juego de palabras. No te doy dinero, pero te doy un aval, que es lo mismo, porque vas a tener que pagar los intereses y el Estado peruano es el que con sus cuentas va a finalmente ser el que responde frente a el eventual incumplimiento de la empresa. Entonces, creo yo que hay distintos temas. Podemos ir en aspectos concretos. Por ejemplo, la nueva refinería, una obra muy importante, todavía no logra 100% de producción. ¿Por qué? Porque las unidades auxiliares tienen un problema. Ese es un problema serio, porque no podemos llegar al 100% de rendimiento, de lo que haría que el plazo de recuperación de las cuentas sea más corto. Mientras tengamos un techo, no podamos producir al 100%, ahí hay un problema. Necesitamos resolver eso. ¿Dónde están las responsabilidades? ¿Dónde está el contratista que ha fallado? Que hace que las unidades auxiliares que se hicieron tarde y las hizo una empresa diferente a la empresa que había hecho la unidad principal, que es la que le da la rentabilidad y la que justifica esta gigantesca inversión, no esté lográndose el resultado esperado, que es Petroperú al 100% produciendo un diésel de alta calidad. Ese es un tema. Otro tema importante, el oleoducto. El oleoducto no puede seguir generando una cuenta millonaria de más de 100 millones de dólares porque constantemente hay sabotajes y el Estado no puede garantizar la seguridad de un activo crítico como es el oleoducto norperuano. Petroperú tiene que decirle al dueño de este oleoducto, que no es Petroperú, es el Estado peruano, decirle, yo te opero, pero yo no puedo garantizarle a un inversionista que me da su crudo para que lo mueva, lo traslade a un puerto en el mar y de repente un sabotaje hace que lo que debería llegar en un plazo determinado se demore, sabe Dios cuánto tiempo. Entonces es un perjuicio tremendo. Todos esos costos los asume Petroperú. Entonces va sumándose. Una decisión muy controvertida, lo de Altamesa, que Petroperú asuma la deuda de Altamesa, no tiene sentido. Entonces todas esas cosas van causando que no haya un perfil de mejora, sino más bien los problemas se mantengan. Es como un hoyo negro que sigue dándose vuelta en círculos. ¿Por qué cree que el señor Raúl Pérez Reyes, a pesar de haber dicho lo que dijo, actúa hoy en el sentido contrario? Bueno, valgan verdades, el Ministerio de Economía ha perdido mucho peso en este gobierno. Desde el señor Castillo, que era parte de este gobierno, porque la presidenta ha asumido el puesto que dejó la lista en la que ella formó parte con el señor Castillo. Desde Castillo, el Ministerio de Economía ha perdido peso institucional. Es triste decirlo, pero un ministerio que era garante de un poco esa visión de la Constitución vigente, de defender la economía de todos los peruanos, que tiene su expresión más brillante en la extraordinaria performance del Banco Central de Reserva. Somos el país en América Latina que tiene la estabilidad monetaria mayor. El sol peruano se respeta y eso para el ciudadano es una garantía. Bueno, la palabra del ministro de Economía era respetada. Hoy no. Hoy, lamentablemente, incluso entre líneas se sabe que cada vez que se aprueba el nuevo presupuesto cada año, incluso ya no observan pedidos que vayan desproporcionados, sino simplemente se recurre a la última instancia. ¿Cuál es la última instancia? Si hay dinero, se atenderá, aunque lo mande la ley. O sea, a ese nivel hemos llegado. O sea, ya no es la ley de presupuesto un molde del zapato que calza perfectamente con lo que se va a ejecutar, sino el flujo de caja es el que va a determinar si realmente se hace o no se hace algo. Es decir, y esa decisión del Tribunal Constitucional, que no es de las mejores, donde abrió una ventana a la posibilidad de que el análisis costo-beneficio y que sobre todo los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto, eso que era un candado, hoy se ha relativizado, se ha flexibilizado. ¿Tendría eso que corregirse de alguna manera? Definitivo, porque somos un país que pagó muy caro la hiperinflación. El primer gobierno del presidente García fue durísimo. Estamos hablando de que la población no puede perder la memoria de la historia. Nosotros somos un ejemplo en América Latina y en el mundo de que la economía puede mantenerse sana a pesar del clientelismo y del populismo de los políticos de turno. Esa lección tenemos que recogerla con Petroperú. Petroperú ha asumido una deuda mucho más grande que su patrimonio. ¿Cuánto debe Petroperú? Bueno,
si sumamos intereses ya pasa de los 8.000 millones de dólares y nos acercamos a los 9.000 millones de dólares. ¿Y cuánto vale Petroperú? Evidentemente estamos hablando de un monto muchísimo menor a esa deuda. O sea, en pocas palabras, lo que dicen algunas personas que van al extremo, hay que dejar quebrar Petroperú, pero el problema es que quebrando Petroperú, todos los bonistas internacionales no van a ir al Indecopi porque no es el fuero, no es el lugar. Ellos tienen contratos que hacen que se vayan contra la nación peruana como dueño de Petroperú. Hay jurisprudencia internacional que acredita que, aunque no haya la garantía de la República, por ser el dueño exclusivo del 100% de las acciones de Petroperú, porque es una empresa pública, lloverían las acciones legales. Tampoco es una salida dejarla quebrar. Porque eso nos llevaría a un problema de trascuernos palos. Tendríamos que pagar la cuenta millonaria y encima no tendríamos cómo resarcirnos en parte. Pero lo que sí se puede hacer es lo que sugiere el exministro David Tuesta. Yo he sido con él, parte del equipo, claro, y vendiendo activos, reestructuración, reducción de personal. Ya se logró en la gestión anterior que más de 200 personas se retiraran con un programa de incentivos. Las otras personas que no quieren irse, que son administrativos, que no son indispensables para una operación moderna de alta tecnología, que no necesita tantas personas, ley de la República. El Congreso debería ayudar con una ley que permita la reubicación de esas personas en entidades públicas donde se les considere necesarios o útiles. Así reducimos la plantilla a lo necesario para ser una empresa de primer nivel competitiva. Otro aspecto importante, crear... Puede ser, es decir, cuando se habla y se dice de manera optimista, sí, Petroperú, hay quienes creen ya el caso de Petroperú es un caso de una condena a muerte a más corto o mediano plazo, pero ¿puede realmente Petroperú en algún momento ser una empresa con seguro? Puede volver a recuperar la estabilidad económico-financiera. ¿En cuánto tiempo, aplicando el mejor plan, podría lograr el eso? 80% de su historia ha dado utilidades Petroperú. O sea, Petroperú ha tenido buen papel desde que fue creada, años 69, 70 del siglo pasado. ¿En cuánto tiempo? Yo no podría ser imprudente de decir que esto va a ser en un corto plazo, no. La magnitud de la deuda es cuantiosa, pero sí Petroperú sí reduce gastos, sí busca socios de primer nivel, sí hace una medida inteligente. Por ejemplo, en el mundo financiero se recomienda un fideicomiso donde todos los dineros que el Estado y todos los peruanos estamos aportando estén condicionadas al retorno, pero ese fideicomiso hace que una inversión tan importante como la refinería pueda ser sujeta, atractiva de coparticipar con, aunque sea 5%, un accionista privado internacional de primer nivel. Nos pone los candados de decir, aquí no hay manejo político. Mientras yo sea socio aquí, el directorio va a seguir ciertos patrones, ciertas buenas prácticas. Es increíble lo que puede resultar de eso. Pero, y la cuenta en la relación Estado-Petroperú iría a un fideicomiso. Ese fideicomiso haría que se fijen metas. Si no se cumplen las metas, definitivamente es responsabilidad del cuadro directivo y lamentablemente no podemos extender un cheque en blanco. La ayuda tiene que ser condicionada. No podemos ponernos una venda en los ojos y decir vamos a seguir dando todos los recursos, quitándole a salud, a educación, a seguridad. ¿Es lo que está pasando? Eso es lamentablemente lo que está pasando. ¿Es lo que está pasando? Lo que está pasando. Es que se restan recursos a otros sectores críticos donde tenemos... Seguridad, por ejemplo. Seguridad. El propio oleoducto norperuano que no tiene garantías de seguridad. ¿Pero qué salida hay para el oleoducto cuando uno entiende que esto se terminó convirtiendo también en una suerte de práctica en la que hay gente que vive prácticamente en los dos frentes? Por un lado sabotea, pero por el otro se contrata también gente cercana a la zona, digamos, para que haga la remediación. Es decir, hay un grupo de personas que vive le conviene ese sabotaje porque va a ser contratada para luego hacer la reparación. Una persona sin experiencia en el rubro tomó la decisión de decir, ¿por qué no los contratamos a ellos mismos para que nos ayuden en la limpieza? A eso iba, por eso. Eso fue un precedente nefasto porque estas personas decían lo que ganaba prácticamente un mes me lo dan en un día.
Entonces dijeron, agarro la sierra y corto el ducto y empiezo a generar derrames y empiezo a tener ingresos. Pero eso es delito. ¿Por qué la ley se aplica en Lima Metropolitana o en la ciudad del Cusco y no se aplica en estas zonas rurales? ¿Es que hay impunidad? No, la Fiscalía no tiene capacidad para identificar a los responsables con ejemplos de sanciones que sean suficientemente persuasivas para que no sigan insistiendo en causar un daño que no es solamente el daño al activo nacional, sino es un daño tremendo a la Amazonía, porque un pequeño derrame se vuelve un derrame gigantesco porque incluso bloquean el acceso de las brigadas de emergencia. A ese nivel hemos llegado. Es como que la ley no existe en esas zonas y yo creo que debemos apoyar a esa población el derecho a tener oportunidades, educación, salud. Eso es distinto de convalidar el delito. Convalidar el delito es destruir nuestro país. Es aceptar que hay personas a las que les podemos permitir hacer daños gigantescos. La naturaleza se ve severamente afectada cuando un derrame que iba a ser pequeño, por la lentitud, por haberse bloqueado a las brigadas de emergencia, se convierte en algo gigantesco que afecta a las fuentes de agua y encima daña la salud de todos sus vecinos, de estos mismos autores del delito. Entonces yo creo que hay una crisis de valores también en el Perú hoy. No defendemos lo que le da legitimidad al Estado. El Estado está para servir a la gente, no está para el clientelismo, no está para ser un país de piratas. Ese es un tema importantísimo. Necesitamos técnicos de primer nivel, pero necesitamos que se les dé las garantías. Porque si no, podemos correr el riesgo de repetir lo que ha dañado a Petroperú en 20% de su historia, que es el manejo político, ver a la empresa estatal como un botín. De acuerdo, señor Gamio, yo le agradezco que haya estado con nosotros. Creo que ha sido bastante contundente en este análisis y en las advertencias, sobre todo, y en cómo viene la cosa para el próximo gobierno, porque mencionábamos en la pausa no solamente este problema y esta deuda millonaria, sino además el problema que tenemos a la par con la minería ilegal. Es decir, hay retos importantes. Ojalá que estos temas se pongan en la agenda de los candidatos, porque va a ser también necesario discutirlos a lo largo de la campaña para escuchar las propuestas que se tienen y devolverle, por ejemplo, al Ministerio de Economía esa palabra, ese respeto que existía antes, esa firmeza en sus decisiones, sobre todo respaldo del gobierno, ¿no? Yo creo que por ahí va a ir. Mire, yo he visto a un presidente de la República retractarse de algo porque el ministro de Economía tenía una oposición firme. Eso que fue para mí un acto de corrección y de rectificación importantísimo en la historia de la República, debería volver. En pocas palabras, no por ser jefe de Estado hay que contentar cualquier capricho de tipo populista porque estamos castigando a las siguientes generaciones. De acuerdo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuídese. Vamos a ir nosotros a la pausa y vamos a regresar con el experto en Derecho Electoral para hablar también de qué pasó con el presidente del Consejo de Ministros, el señor Eduardo Arana. ¿Infringió o no infringió el principio de neutralidad electoral con este pronunciamiento cuando la Fiscalía le pidió al Poder Judicial que declarara ilegal a Fuerza Popular? La respuesta nos la trae José Manuel Villalobos, experto en Derecho Electoral, al retorno de la pausa.